Hoy nos vamos a referir otra vez, mirando al futuro, cómo va a estar surgiendo la medicina, y nos vamos a referir a un tema sumamente interesante que es la neurooftalmología. La neurooftalmología es una especialidad que se ocupa del sistema nervioso central, de los nervios periféricos y de los ojos, la conexión. Hoy los conocimientos son tan vastos que es imposible conocer y adquirir todo lo que uno tiene que saber sobre un tema, y no solo los conocimientos, sino la tecnología. El examen de un enfermo neurooftalmológico difiere completamente, y ya lo van a ver en el curso de este programa, del examen oftalmológico común que ustedes están acostumbrados a ver cuando se revisan los ojos. Así que miremos el futuro, veamos cómo es la neurooftalmología y veamos su utilidad en nuestra institución, que cada vez la necesitamos más. Gracias, doctor Nano. Tradicionalmente se cree que uno ve con los ojos. Sin embargo, los ojos simplemente captan la imagen. Esta imagen viaja a través de los nervios ópticos y finalmente es el cerebro el que ve. Por otro lado, uno puede decidir dónde mover los ojos. Esta decisión se forma en el cerebro. El cerebro transmite esta información a través de nervios especiales que producen finalmente la contracción de los músculos. Entonces uno puede mover los ojos hacia distintos lados. De esto deducimos que hay una estrecha relación entre los ojos y el cerebro, entre la oftalmología y la neurología. Esto se estudia precisamente en neurooftalmología. Existen muchas afecciones visuales que tienen su origen en enfermedades del sistema nervioso central y periférico. Estos pacientes consultan al oftalmólogo por síntomas visuales, que pueden ser disminución de la visión, visión doble, visión de luces, flashes de luces, de colores, distintas afecciones visuales en los cuales el examen oftalmológico es normal. Sin embargo, el problema no está en el ojo, sino que está en el cerebro. La vía óptica es el sistema por el cual los ojos que reciben los estímulos luminosos lo transmiten al cerebro. ¿Cómo lo transmiten? A través del nervio óptico. El nervio óptico es el cable que conecta el ojo con el cerebro. Este es un sistema bastante complejo donde se entrecruzan los ojos y a su vez cada sector de cada ojo. Esto está representado en el campo visual. El campo visual es todo lo que nosotros vemos y es bastante amplio. Y en realidad nosotros lo explicamos fácilmente diciendo que ustedes me están viendo a mí, pero también ven cosas alrededor. Yo estoy viendo la cámara, por ejemplo, pero también veo la computadora y los aparatos de reojo. Gracias a este sistema, nosotros podemos estudiar la vía óptica a través del estudio del campo visual. El campo visual, después voy a explicar cómo se estudia, se puede estudiar fácilmente en el consultorio o de manera computarizada. Las imágenes se transmiten desde los ojos hasta el cerebro por un camino bastante complejo, donde se cruzan y se van refractando en cada parte del cerebro. Así es como nosotros, según la lesión que haya en cada sector del campo visual, como está representado acá, nosotros podemos saber en qué sector de toda la vía óptica está la lesión. Por ejemplo, si uno cortara el nervio óptico de un solo ojo, es como si le cortara el cable al ojo, uno perdería la visión de un ojo. Si uno tuviera una lesión acá atrás, por un tema de que las distintas sectores del campo visual se cruzan y se van reflejando en otro lado, la lesión estaría acá. Gracias a esto nosotros podemos inferir en qué nivel de la vía visual está la lesión. Y esto es muy importante a nivel de la neurooftalmología para poder darnos una idea de por dónde empezar a estudiar al paciente. Para estudiar el campo visual tenemos dos maneras. Una muy sencilla en el consultorio, que se hace en muy poquito tiempo, y la otra un poco más profunda y más específica, que es con este aparato, que es el campo visual computarizado. Les voy a mostrar un poco cómo se hace el campo visual por confrontación, que es el que podemos hacer fácilmente en el consultorio. Se hace comparando mi campo visual, suponiendo que es sano, con el campo visual del paciente. Entonces, consiste en tapar un ojo del paciente, en mi caso el ojo derecho, del paciente el ojo izquierdo. Decirle que mire mi nariz, y mirando mi nariz, él me tiene que decir cuándo aparece en su periferia la tapita roja. Ahí me va diciendo dónde aparece y yo puedo inferir. Si él no lo ve y yo lo veo, significa que él tiene alguna alteración en el campo visual. El campo visual computarizado es un estudio un poco más profundo y que nos permite ver más defectos de lo que vemos simplemente en el consultorio. Consiste en tapar un ojo, el paciente se sienta frente al aparato que tiene una cúpula
donde se le van proyectando diferentes lucecitas. El paciente tiene que mirar una luz central, apóyate ahí, nosotros le damos un pulsador, apagamos la luz y él mirando la luz central tiene que ir apretando cada vez que aparecen las lucecitas de reojo. Lo que nos entrega el aparato es un informe. En este caso es un paciente que tiene una hemianopsia, es decir, que no ve con un costado. Este sería su ojo derecho y este sería el ojo izquierdo. También nos compara población normal de mismo sexo y edad, como para ver cuán grande es el defecto. Nos da niveles de sensibilidad en cada sector del campo visual y nos ayuda a detectar si el paciente hizo bien o no el estudio, porque a veces puede estar desconcentrado o lo puede hacer mal y puede no apretar cuando aparece un estímulo y el aparato puede detectar si ya lo apretó una vez que con ese sector del campo visual ve. A veces hay que repetirlo porque nos queda un poco confiable. Vamos a presentar en estos momentos el estudio que se realiza y que está bastante en boga últimamente para la oftalmología, que es este estudio, es la tomografía de coherencia óptica, que se basa básicamente en un estudio para el diagnóstico y seguimiento de muchas enfermedades, tanto de la retina como de los nervios ópticos. Los nervios ópticos debemos recordar que son como el cablecito que lleva la información percibida por la retina hacia el cerebro. En este caso, este estudio es como si fuera una biopsia de un tejido, sin llegar a tener que realizarla. Este estudio es un estudio muy sencillo para los pacientes, no es invasivo. En principio lo que pediríamos es, y con un paciente le pedimos que apoye el mentón y la frente y nosotros vamos a capturar la imagen del paciente. Previamente le pedimos los datos, registramos al paciente, simplemente el paciente lo único que debe hacer es abrir los ojos y nosotros mediante este aparato y mediante un haz de luz vamos a tomar las imágenes. Son como fotografías del nervio óptico y de la retina. Aquí vemos la imagen del fondo de ojo de la paciente. Aquí vemos una imagen normal. Este es un nervio óptico normal, en el cual vemos que entran y salen las arterias del nervio óptico hacia la retina y lo que va a analizar el aparato es básicamente la cantidad de fibras que presenta este nervio. Es como si lo cortáramos al medio, lo elongamos y contamos la cantidad de fibras que ese nervio óptico recibe. Esas fibras vienen de toda la retina y a raíz de esa información va a ir al cerebro para estimular la visión. Vamos a hablar hoy sobre el arte y la ciencia del estrabismo nuevamente. Hoy lo que nos toca van a ser los estrabismos de tipo paralíticos. ¿Qué es el estrabismo? El estrabismo es cuando un ojo no está alineado en función al otro. Por eso hablamos de los estrabismos de tipo sensoriales. Cuando tenemos un ojo desviado para adentro, las esotropias, o un ojo desviado para afuera, las exotropias, o para arriba o para abajo. ¿Qué pasa cuando tenemos un estrabismo de tipo paralítico? Ha perdido funcionalidad este músculo, pero lo más frecuente es que tengamos paresias musculares, cuando la recuperación de esta inervación es parcial. En los estrabismos paralíticos o paréticos de tipos agudos, vamos a tener un gran ángulo de estrabismo posiblemente. En los adquiridos lo que vamos a tener fundamentalmente es la diplopia y la confusión. ¿Qué es la diplopia? La diplopia es cuando vemos un mismo objeto en dos lugares diferentes. ¿Y qué es la confusión? Cuando vemos dos objetos en un mismo lugar. Y cuando hablamos de un paciente con un estrabismo de tipo congénito, posiblemente podamos tener tortícolis. Tortícolis es cuando tenemos la cabeza inclinada hacia un lado, por ejemplo. Si esto miramos fotos de la escuela primaria y vemos que todos los muchachitos están con sus cabezas derechas, alineadas, y hay uno que está con la cabeza torcida, posiblemente estemos ante un paciente con un estrabismo paralítico, que es un estrabismo del cuarto nervio. ¿Y cómo vamos a tratar entonces estas diferentes paresias musculares o parálisis musculares? A través de tratamientos
con prismas en algunos casos ocluyendo el ojo, en algunos casos con el mismo tortícolis. Y cuando pasan a nuestra área, la parte del arte, de la cirugía propiamente del estrabismo, tendremos que hacer en algunos casos cirugías de retrocesos y de miectomías, en otros casos vamos a necesitar hacer posibilidades de cirugías inervacionales y en otros casos vamos a tener que hacer transposiciones. También vamos a tener que usar seguramente en algunos casos suturas de tracción y además cirugías sobre la conjuntiva. Dentro de las etiologías vamos a tener la paresia del tercer nervio. El tercer nervio inerva a varios de estos músculos, como vemos acá en la maqueta. Va a inervar al músculo recto superior, va a inervar al músculo recto inferior, al músculo recto medio y también al músculo oblicuo inferior, al elevador del párpado, también al músculo de la pupila y al músculo de la convergencia. Vamos a trabajar también sobre otro tipo de paresias, que es la paresia del cuarto nervio. La paresia del cuarto nervio es aquel nervio, el patético, que inerva al oblicuo superior. En estos casos vamos a tener un ojo desviado hacia arriba. Y después vamos a tener la patología del sexto nervio, la del recto lateral. Y en este vamos a verlo claramente. Tenemos la paresia del sexto nervio que está inervado por el motor ocular externo y entonces este músculo pierde parcialmente su fuerza o la pierde totalmente según sea una parálisis completa o una paresia muscular. Entonces vamos a tener este ojo que está desviado hacia adentro. ¿Qué es lo que tenemos entonces que recordar siempre? Que si este ojo está desviado hacia adentro, el paciente va a tener diplopia, va a haber doble, va a haber un objeto en dos lugares diferentes. ¿Qué podemos tener también? Que hagamos una contractura sobre el músculo recto medio y que perdamos esta visión de la binocularidad. Por eso lo más importante, si usted conoce, si usted tiene un estrabismo de tipo paralítico, parético, no importa la evolución que tenga, es importante acercarse a un oftalmólogo porque en base a eso se evaluará la posibilidad de hacer diferentes estudios complementarios. Seguramente se va a trabajar en equipo a través de una interdisciplina con neurólogos, con oftalmólogos, muchas veces con pediatras, con infectólogos, para ver la causa y el origen. Y una vez que ese estrabismo esté definido y claramente sepamos que ese estrabismo quedó en esa posición, sin lugar a duda vamos a poderle devolver esto, que es la comunicación que tenemos con el otro. Que usted en posición primaria pueda otra vez tener sus ojos derecho adelante. Y por eso hablamos que el estrabismo tiene sin lugar a duda mucho de arte. Muchas gracias. La pupila es el diafragma que regula la entrada de luz al ojo. Se contrae en momentos en donde hay mucha luz en el ambiente y se dilata cuando estamos en la oscuridad para permitir que entre la poca luz que hay. También responde a emociones, al dolor y a la visión de cerca. Por ejemplo, se dilatan un 45% cuando estamos viendo algo placentero y se contraen cuando estamos tristes o cuando estamos mirando de cerca. Los seres humanos tenemos las pupilas redondas. En cambio, los animales de vida nocturna tienen pupilas lineales, como los felinos. Y el reflejo fotomotor es el reflejo por el cual la pupila se contrae al ser estimulada con luz. Tiene una vía aferente, es decir, que lleva la información de que hay luz desde el ojo al cerebro, una vía de integración en donde se procesa la información de que hay luz y una vía eferente que le informa a las pupilas que tienen que contraerse. El reflejo fotomotor directo es por el cual la pupila que es iluminada se contrae y el consensual es el fenómeno por el cual la pupila del otro ojo se contrae al ser iluminado el primer ojo. O sea, no es necesario iluminar los dos ojos, solamente iluminando un ojo vemos si funciona ese y también se contrae la pupila del otro ojo. El reflejo fotomotor no solamente es un elemento importante y objetivo que tiene el médico para evaluar la vía visual, sino que también para evaluar indirectamente el funcionamiento del sistema nervioso central, ya que el reflejo de la vía pasa por el sistema nervioso central. Entonces, el reflejo fotomotor es muy importante y es muy objetivo, no necesitamos que el paciente colabore. Por ejemplo, en un paciente politraumatizado que no tiene un nivel de conciencia en que puede colaborar con la visión, tenemos como herramienta el reflejo fotomotor para decir si la vía visual está intacta o no.
Los potenciales evocados han cobrado importancia en el estudio de las afecciones visuales. El potencial evocado visual nos permite evaluar la funcionalidad desde el nervio óptico hasta la corteza occipital. La luz entra al ojo y en el ojo es captada por células que procesan este estímulo y lo convierten en un impulso eléctrico. Desde estas células entonces parte un impulso eléctrico que llega hasta el cerebro y entonces ahí se forma la visión. Este estudio nos permite captar esta señal y en base al resultado, a esta morfología y la amplitud y la frecuencia de esta señal, nos permite valorar si ese impulso llegó en forma correcta. El potencial evocado nos permite evaluar la función de la corteza occipital, el electroretinograma nos permite evaluar la función de la retina. El estudio se realiza a oscuras, se estimula la vía visual con una pantalla de ajedrez que se mueve en forma alternante. Este estímulo es captado por la vía visual y produce una onda. Es captado a través de unos electrodos que captan este estímulo eléctrico y se va produciendo una onda. Esta onda nos permite evaluar que la llegada del estímulo al cerebro es correcta. La morfología, la onda, la latencia, la frecuencia nos permite valorar la llegada del estímulo al cerebro. Este tipo de estudios electrofisiológicos nos permiten los avances en investigación. Hoy en día se están haciendo estudios en base a este concepto que permiten la colocación de un microelectrodo en la retina que convierten la señal luminosa en una señal eléctrica en aquellos pacientes que tienen enfermedades en la retina. La cefalea es un síntoma que produce dolor en cualquier parte del cráneo. Es un dolor muy frecuente, más del 90% de la población ha padecido alguna vez cefalea. La Sociedad Internacional de Cefaleas clasificó a los dolores de cabeza en primarios y secundarios. Dentro de los primarios encontramos la cefalea tensional, la migraña y menos frecuentemente la cefalea en racimos. Dentro de las causas secundarias encontramos todas las afecciones en el cráneo que pueden producir dolores de cabeza. Un dolor de muelas, por ejemplo, puede producir dolor de cabeza, un dolor en los oídos también, y también, por supuesto, una alteración visual puede producir dolores de cabeza. Lo más frecuente en oftalmología es encontrar pacientes que se quejan de dolores de cabeza que son producidos por errores refractivos, es decir, por una necesidad de anteojos o también por trastornos en la motilidad que también llevan a dolor de cabeza. Los síntomas más frecuentes, además de la cefalea, son sensación de cansancio ocular, pesadez palpebral, puede también haber lagrimeo, dolores en los ojos, enrojecimiento en los ojos. Otras causas de cefalea asociadas al ojo pueden ser inflamaciones del nervio óptico, por ejemplo, de inflamación de alguna de las capas del ojo o presión intraocular. Es importante en el estudio de la cefalea diferenciar estas cefaleas que son de origen oftalmológico de las que no son. Por lo tanto, el estudio neurooftalmológico nos permite orientarnos en el diagnóstico de cefaleas. En la clínica contamos con folletos explicativos para que el paciente pueda leer y tener información sobre su patología. El estrabismo es el término que usamos cuando los ojos no están paralelos, es decir, cuando un ojo se desvía hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, esta niña tiene el ojo derecho desviado hacia adentro, esta niña tiene el ojo izquierdo desviado hacia afuera, esta niña tiene el ojo derecho desviado hacia arriba y este niño tiene el ojo izquierdo desviado hacia adentro. Cuando un ojo se desvía hacia adentro, pero este ojo se puede mover normalmente hacia afuera, decimos que es un estrabismo sensorial. Acá vemos una niña que tiene el ojo derecho hacia adentro, pero lo puede mover muy bien hacia afuera. Cuando un ojo se desvía hacia adentro, pero este ojo no se puede mover hacia afuera, decimos que es un estrabismo paralítico. Esto generalmente ocurre en los adultos. Esta señora tiene el ojo izquierdo desviado hacia adentro y no puede, si quiere moverlo hacia afuera, no lo puede hacer. Un mecanismo del paciente para mejorar la diplopia o visión doble es la tortícolis, donde el paciente gira su cabeza para hacer con esta lo que el músculo no puede hacer. Este niño tiene una desviación del ojo derecho y para no ver doble, él tuerce la cabeza hacia el lado contrario. Este niño tiene una desviación del ojo izquierdo hacia arriba
y para no ver doble en su vida diaria, tuerce la cabeza hacia el hombro derecho. Otro mecanismo para neutralizar la diplopia o visión doble es el prisma de Fresnel, que es un conjunto de pequeños prismas de igual valor adosados en una lámina de plástico transparente, por supuesto de material orgánico, autoadhesivo, que se pega en el cristal del lente. Esta lámina la adosamos al cristal, por supuesto del lente, y utilizamos agua para pegarlo, y se pega como una ventosa. Lo recortamos del tamaño del anteojo que el paciente está utilizando, teniendo cuidado que no nos quede, que no nos sobresalga del marco, porque si no entra agua y entonces el prisma no está bien pegado. La ventaja del prisma de Fresnel comparado con el prisma convencional que utilizamos para medir el estrabismo es su espesor. Acá tenemos un prisma convencional de 40 dioptrías, que ustedes ven la base de este prisma, y este prisma de 40 dioptrías tiene el mismo valor. Entonces el paciente puede realmente aceptar este prisma, pero este nunca lo va a aceptar por el grosor. Cuando el paciente no tolera el prisma de Fresnel, se puede temporariamente ocluir un ojo, porque nosotros sabemos que con un solo ojo no se ve doble. Bueno, hoy existen en la oftalmología, así como en todas las ramas de la medicina, las subespecialidades. Nosotros en este programa nos hemos ocupado específicamente de la neurooftalmología, esa rama de la oftalmología que vincula las enfermedades oculares con el sistema nervioso. Para que nos demos una idea de la importancia que tiene hoy la neurooftalmología dentro de la oftalmología, nosotros podemos decir, a partir de la cantidad de consultas nuestras propias, que entre un 2 y un 5% de la consulta oftalmológica necesita una interconsulta con neurooftalmología. De ahí que le damos mucha importancia a este departamento, no solo con las personas a las cuales están a cargo, sino también con el equipamiento específico que necesita esta rama de la oftalmología. Para terminar nuestro programa de hoy, nos ocupamos ahora de aquellas preguntas que nos hicieron llegar nuestros televidentes. Los invitamos a que se sigan comunicando con nosotros a través de la página web, a través de Facebook. En este caso, Virginia de Trenquelauquen nos dice que su hijo mira televisión y que ha notado que inclina la cabeza hacia un lado y que si trata de enderezar la cabeza, luego sin querer vuelve a torcer la cabeza. Y el examen oftalmológico realizado dice que su visión es normal. ¿Qué debe hacer? Gracias, Virginia. Bueno, lo que tendrías que hacer es un examen de motilidad ocular, porque muchas veces los chicos ponen la cabeza de alguna determinada forma para poder ver bien con los dos ojos. Si hay algún desalineamiento en los ojos, esto lo pueden compensar con determinadas posiciones de la cabeza. Por lo tanto, lo que tendrías que evaluar es la motilidad ocular de ese chiquito. La segunda pregunta nos manda Roque de Neuquén y nos dice que su madre de 72 años dice que ha tenido episodios de pérdida de la visión por unos pocos minutos. El examen ocular que realizó el oftalmólogo dice que su campo visual, la presión y el nervio óptico están normales. Y también nos pregunta qué debe hacer. Gracias, Roque. Bueno, lo que hay que hacer en este caso es estudiar la parte circulatoria desde el corazón hasta el ojo, porque muchas veces pueden producirse pequeños trombos que se desprenden y tapan la circulación del ojo, produciendo lo que se llaman episodios de oscurecimiento transitorios. Entonces, lo que hay que evaluar es desde el corazón hasta el ojo, que no haya estos pequeños trombos que se vayan desprendiendo y produzcan estos episodios. Nuestra última pregunta nos llega de Ángela, de 62 años, de Palomar. Nos dice que tiene visión doble y que le diagnosticaron parálisis del sexto par, que también le dijeron que se le iba a ir solo, pero que sigue con las molestias, y entonces nos pide un consejo. ¿Qué puede hacer? Bueno, Ángela, en principio habría que ver si hace cuánto tiempo transcurrió este episodio, desde cuándo está viendo doble. Lo importante es que usted se acerque, que haga la consulta con su neurooftalmólogo y eventualmente nosotros indicaremos, si usted no ha mejorado, ya han pasado más de 3 a 6 meses, que es el tiempo que esperamos prudencial para que esto recupere solo, y le indicaríamos unos prismas de Fresnel que le ayudarían muchísimo con su visión doble. No solamente esto es importante que usted lo
lo sepa, sino que también hay que hacer una evaluación exhaustiva a nivel clínico, ya que puede haber algunas enfermedades que desconocemos, como hipertensión arterial, como diabetes, otras enfermedades de la sangre que hasta el momento usted desconocía y que nosotros a través del examen general neurooftalmológico podemos ayudar a diagnosticar y controlar de aquí de por vida. En el curso de esta media hora nos hemos referido a una de las especialidades de la oftalmología que nos ha dado grandes satisfacciones, y que es la neurooftalmología. Muchísima gente consulta por un dolor de ojos, por un dolor de cabeza, y es importante señalar que el ojo tiene una relación muy importante con el sistema nervioso. Ya los antiguos anatomistas decían que la retina es parte del sistema nervioso central, porque es el sistema nervioso que salió afuera. Así que la neurooftalmología hoy ocupa un lugar muy importante en el cúmulo de las consultas que nosotros realizamos en nuestra institución.